¿Cómo estás? Bien, so, estamos esta noche con Andrés Espín Carrión, quien es Hola, licenciado ¿qué en tal? Artes Buenas. Plásticas de la Universidad Central. Es De la más Universidad de Guayaquil. eres más, a ver, ¿dónde estudiaste tú? Ah, no, 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 perdón, yo estoy Ajá, mal. Sí, claro, yo me licencié en la Universidad Central del Ecuador. Tienes correcto. razón. También me comentaste que eres máster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Barcelona y Granada, ¿correcto? Correcto. Eres profesor de fotografía digital, expresión gráfica e historia del arte en la Universidad de Guayaquil desde el 2015, Exacto, ¿verdad? Y correcto. actualmente eres candidato al PhD de la Universidad de Palermo, donde tu línea de investigación Ah, gira alrededor de la interpretación de identidades minoritarias, principalmente relacionadas con las etnias locales y los pueblos ancestrales, ¿correcto? sí, correcto, correcto. También, y como si no fuera poco y suficiente, siempre has tenido interés especial sobre la música barroca, el rock, el folk y particularmente también la música japonesa, andina y afroamericana. ¿Sí? Correcto, sí, sí, sí. Y bueno, fuiste también parte de la escena del metal y bueno, de cómo se dio el movimiento del metal durante 10 años aquí en Ecuador, ¿verdad? Durante 10 años. ¿Verdad? Sí, Mm. sí. Obviamente también esto tenía que ver mucho con el nacimiento del New Age y demás. Y aparte de todos los pros gigantescos en conocimiento que tienes, un gran amigo, una Ah, qué gran va. persona, querido por todos nosotros acá, por todos tus amigos en Quito, que te extrañamos un montón. Muchas Entonces, gracias. Qué bestia, qué bienvenida. Me vas a hacer llorar. De verdad. Gracias, André. bueno, te cuento que el objetivo un poco de esta investigación va hacia el punto en el que estoy buscando resolver si es que existe o no existe una cultura salsera en Quito. Y si es que no la hay, pues dar a conocer un poco sobre esto, porque pienso que es algo súper valioso que ha rescatado a muchas personas, en esto me incluyo, es una investigación que nace mucho del sentimiento, pero Mm, hay que sentar, ¿no? Hay que sentar la información que se va mm, consiguiendo. mm. Entonces, me ayudas un montón porque dentro de tus aventuras tú me has contado que viajaste a Cuba, ¿verdad? Tuve la gran suerte de estar en Cuba el último año en que Fidel estaba en, en la presidencia todavía. ¿Qué año fue ese? Me parece que fue 2017. 2017. 2017. Ya es un tiempo también, ¿no? Para acá. Sí, ya es de algún tiempo. ¿Y qué fue lo que más te impactó cuando llegaste para allá? Definitivamente Cuba sí es un mundo distinto, ¿sabes? Rompe con muchos parámetros de la cultura occidental como la conocemos nosotros, desde la globalización, ¿no? Que Ujú, nosotros somos hijos de la globalización, la primera camada de la globalización y la que está sufriendo el proceso de globalización. Y Cuba, cuando se abre el mundo en los años 90 y empieza a receptar de nuevo turistas, eh, recibe también sus fantasmas precomunismo y presocialismo. O sea, Cuba antes del socialismo, cuando era colonia estadounidense, vos sabes que tenía un montón de problemas sociales y estos problemas sociales principalmente eh, giraban alrededor de la mafia y de la prostitución. ujú, Cuando Cuba se abre al mundo de nuevo, ya en nuestra contemporaneidad, o sea, aparece nuevamente este fantasma, ¿no? De la prostitución súper fuerte y de ciertos conflictos económicos y polaridades sociales. O sea, es impresionante cómo es que en Cuba sí encuentras una polaridad social evidente. O sea, todos pensamos que Cuba tiene una horizontalidad en el asunto de acceso a los recursos. Sin embargo, eh, vos no sabes qué pensar en el momento que ves un Lamborghini en la calle. O sea, cómo es que ves un Lamborghini en La Habana y luego ves también al lado del Lamborghini están estos carros de los años 40 haciendo de taxis de turistas, ¿no? mm. Entonces es algo bien contradictorio. O sea,
es un asunto que ni los mismos cubanos han podido explicármelo a profundidad o con mayor claridad, porque está llena de confusión. Ujú. La primera impresión que yo tengo de Cuba es justamente un cúmulo de contradicciones y estéticamente también es impactante, ¿sabes? Es bastante impactante. El primer encuentro con el aeropuerto, con los operadores del aeropuerto, con las azafatas, con todo. O sea, de entrada vos dices, qué raro esto, es extraño, es bien diferente, sumamente diferente. Bien. Eso, o sea, es un alto contraste cultural con lo que nosotros conocemos como cultura occidental. Sí, me estaba imaginando el cuadro mientras lo describías, pero en definitiva creo que no se compara nada hasta el día en que pueda llegar a conocerlo. Claro, y hay que tomar en cuenta que Cuba ahorita con la influencia del turismo eh, tiende a exponerse a sí misma, particularmente La Habana, ¿no? Tiende a exponerse a sí misma dentro de los prototipos de lo que nosotros entendemos como cubano. O sea, nosotros como sociedad globalizada y Ujú. como sociedad influenciada por el mercado, entendemos por cubano y es ese modelo que se ha ido replicando desde la visión estadounidense y se ha ido como, ha ido mutando y haciéndose más grande como un cáncer de paradigmas mal estructurados. O sea, pero como eso es lo que vende, entonces el cubano está intentando mostrar eso al turista, ¿no? Al mundo. Claro. Ajá. Cuéntame, ¿cómo percibiste la cultura salsera en Cuba? ¿Y cuál es la diferencia que tú percibes en Quito? A ver, la cultura salsera en Cuba tiene que ver directamente con la estructura de conducta del cubano. Esa es la gran diferencia. Quito es una ciudad andina, por más que se haya abierto desde los años 90 particularmente a otros criterios culturales y musicales, eh, Cuba lo tiene como conducta, o sea, no es que alguien de la nada dijo, bueno, ahora esto va a ser la corriente principal de pensamiento musical en la isla y todos vamos a ser salseros, sino que es Ujú. parte del ethos africano, o sea, tiene una raíz mucho más profunda. Entonces es imposible que el cubano se vaya a soltar de su columna vertebral. O sea, el son y la salsa son la columna vertebral de la conducta del cubano. Y la gran diferencia con Quito es que nosotros, al ser andinos y al ser pues una cultura influenciada de otros modos por otras culturas mucho más apabullantes en el sentido tanto económico como estético, nosotros no tenemos como parte de nuestra conducta la salsa. Es imposible. Es Ujú. imposible que nosotros tengamos como parte de nuestra conducta la salsa. Claro, existen personas y grupos que están vinculados con la salsa desde el gusto, desde el afecto. Por ejemplo vos que tienes un afecto bastante profundo y ya largo con la música cubana y la música afroamericana, ¿no? Ujú. Pero eso no significa que haya sido realmente parte de tu conducta o con tu conducta de nacimiento, ¿sabes? Como andino. Porque en realidad, claro, la realidad andina y la realidad cultural de Quito, al ser también una ciudad conflictiva de muchas formas, ¿no? Es un encuentro de muchas cosas y haber sido también una cultura muy dogmática en sus gustos, porque es realmente dogmático Sí. Quito. Ahora no tanto, pero de los años 90, yo como soy digamos, un producto cultural de los años 90 de Quito, yo sufrí también esa, esa segmentación dogmática de los géneros musicales que tiene Quito, porque Quito llega a ser profundamente dogmático y celoso con su pequeño círculo musical o sus pequeños círculos musicales. Estoy full de acuerdo contigo. Yo creo que sigue pasando, ¿no? En diferentes maneras, pero sigue pasando. Bueno, abierto Mira que mucho yo acá. a Quito no he vivido en Quito hace casi 10 años, entonces creo que ya
Y sí debe haber probablemente un montón de rupturas paradigmáticas, un montón de rupturas culturales. Tal vez hay avance, no estoy muy seguro, no creo que haya cambiado mucho porque yo les veo a mis amigos y comparto ideas con mis amigos de Quito y parece que de alguna forma todavía sigue teniendo ese rezago de dogmatismo musical. Mm, entiendo, sí, sí. Bueno, sí, yo también lo he sentido, lo he vivido, no hace mucho y estoy de acuerdo contigo, pese a que ha habido una apertura, ha sido lenta y creo que nos falta Ajá. un largo caminar todavía. Cuéntame, Mm. esto que tú mencionabas de aspectos sociales, políticos, culturales, prácticamente estamos hablando de un pueblo entero, ¿no? ¿Qué fue lo que Estamos percibiste? hablando de una colectividad y una identidad también bastante poderosa, porque el cubano, dentro de todos sus conflictos históricos, eh, tiene una estructura cultural bastante bien fundamentada. O sea, principalmente el pueblo cubano tiene una raíz muy profunda en África. África es, creo que de toda su columna vertebral, la parte medular. O sea, la parte medular, y esto es solamente una apreciación de mi gira de observación en La Habana, creo que de toda su columna vertebral, la parte medular de esa columna vertebral es África, es africana. ¿Qué percibiste tú que significa para ellos la salsa, socialmente, políticamente? ¿Qué relación tiene el hacer o el crear esta música como una forma de decir, somos cubanos y esto es lo que somos acá, esto es lo que hay acá? Mm, a ver, políticamente hablando, yo creo que el pueblo de Cuba, con todos sus... Obviamente, chuta, el pueblo cubano está totalmente atravesado por la política, ¿no? Está brutalmente atravesado por la política, por su misma condición, por su recorrido histórico y su rol que ha tenido en el mundo y por su bloqueo y todo lo que nosotros ya sabemos acerca de la condición política de Cuba. Están atravesados por eso y están conscientes de aquello. Y su salida para poder enfrentar todas estas cosas de alguna forma es justamente su conducta musical. La conducta musical del cubano yo creo que es un bálsamo para el pueblo cubano. O sea, los cubanos tienen el gran bálsamo de la música. Y no es solamente, claro, está la salsa y el son, pero tienen un abanico bastante amplio de posibilidades musicales. Eh, el músico cubano, que normalmente es un académico, porque eso sí, o sea, hay que reconocer que los músicos cubanos, los músicos académicos de Cuba, eh, tienen una poderosa escuela clásica. Rusa, ¿no? Claro, una escuela rusa, potentísima, por cierto. Tuve la oportunidad de escuchar una misa solemnis de Mozart en un ensayo y me quedé alucinado porque parecía ya remasterizado y estaba en el ensayo. O sea, y me metí a la catedral y, ya te digo, o sea, me quedé tan alucinado por escuchar tremendo, tremendo ensayo. Estuve 10 minutos ahí. Lo hacen espectacular, ¿no? Pero toma en cuenta que la academia también es una especie de, de aparato, de aparato de poder, ¿sabes? La academia, inclusive en las cosas que te gusta, cuando vos estudias algo que te gusta de forma académica, ya existe un influjo de poder Ujú. y ese influjo de poder que es la estructura académica, ¿sabes? Eso no te permite ser tan flexible y hacer de esa visión académica parte de tu cotidianidad. La gran diferencia que tiene el cubano con la música académica, o mejor dicho, la gran diferencia que tiene la salsa con la música académica para el cubano es que la salsa y el son han sido pues su, su espacio de confort, ¿sabes? El Sí. espacio de confort del cubano, el espacio bueno, el espacio habitable, el espacio que les da aliciente y que les da un poco de serenidad, de tranquilidad y les permite romper
con la geometría de la temporalidad, con la geometría de la exactitud occidental o positivista, esta forma de poder romper y de transgredir aquello que fue impuesto siempre ha sido el son y la salsa. Ujú. Entonces, claro, es como para nosotros la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta es un dispositivo ritual en Sí. donde nosotros, en donde nosotros rompemos con la visión capitalista del ser productivo, del individuo productivo. O sea, hay momentos de nuestras vidas en los que no necesitamos cumplir con esa imposición del capital de ser seres productivos y ser más bien seres rituales. Somos sujetos rituales y en ese momento se detiene el tiempo para poder eh, crear comunidad. Es lo mismo que la religión. O sea, la salsa y el son tienen un profundo vínculo ritualista con la conducta del cubano. ¿Y por qué te digo ritualista? Porque cuando alguien hace música, hace un poco de son y hace un poco de salsa en la calle, los cubanos se acercan y se unen para bailarla, Ja, ¿sabes? Y sí. es automático. Yo fui testigo en varias ocasiones de estar caminando por la calle cuando hay por ahí un par de músicos, un músico con un tres y el otro con una clave, y empiezan a marcar la clave y empiezan a tocar y a improvisar un poco con la música y la gente que está alrededor se une porque están creando un ritual en medio de la calle en donde ellos tienen que salir por fin o tienen la posibilidad de salir por fin de sus preocupaciones por llevar el pan a la mesa o sus preocupaciones por llegar al trabajo a tiempo, sus preocupaciones por, qué sé yo, o sea, todas las cosas que tiene que hacer normalmente una persona en su día a día, ¿no? Ujú. Tienen esa posibilidad y tienen la ventaja de que no tienen que esperar un día festivo para poder hacerlo, porque como te digo, es parte de su cotidianidad. Por eso tienen también una solidez colectiva gracias a la música. La música es parte de su ritual. Qué En el caso hermoso. de Quito no va a ser parte del ritual la salsa. No, no, No totalmente. va, no va a poder, no, pues no va a poder hacerlo. Es imposible. Claro, Es no de forma imposible. natural al menos, o con, bueno, Claro, con no el va a ser de feeling. forma natural. Imagínate qué clase de influencia masiva tendría que tener la música, la salsa o el son en Quito para llegar, después de muchas décadas, después de mucho tiempo, para llegar a adoptar aquello como una especie de columna vertebral ritual. Sí, 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 sí. Es interesante porque me hace reflexionar hacia puntos más sociales, ¿sabes? Haces que salga del pensamiento pasional, del hecho de que me guste, de Mm, que yo me sienta conectada y también, claro, yo también te ver una entiendo. realidad, ¿no? Ver una realidad que Sí, sí. estamos parte de esa realidad aquí en Quito. Em, yo personalmente tuve el chance de crecer rodeada de muchísimos migrantes, latinos particularmente, y para mí Qué fue suerte, fue un qué amor a suerte. primera vista, ¿no? Pero fue una Es mezcla una gran cultural suerte, también sí. extraña. O sea, hay un ceviche cultural en mí, que es interesante, pero también, sí, claro, ha sido todo el tiempo un choque que ahora apenas lo estoy procesando. Y es chévere lo que tú me mencionas porque te hace ver la importancia de la música y del baile como parte de una cultura. O sea, como tú dices, también en lo andino tenemos eso y estamos más conectados con ese lado Sí. de manera natural. Em, pero Sin así como embargo, la gran nosotros, diferencia con el cubano es esta. Ah, perdón, te sí, corté. no, no, Dime, dime, por dime. favor. Es lo que te decía hace un momento, la gran diferencia con el cubano es que el andino no tiene que esperar una fecha festiva o sea, el cubano no tiene que esperar una fecha festiva para poder romper con el esquema del tiempo. O sea, O por sea, ellos en el es la ritual calle. pierde el tiempo. Aquello es la calle, o sea, pasa todos los días de cualquier hora del día. O Eso me sea, parece es increíble. eso. Nosotros no, nosotros tenemos que esperar el Inti Raymi, tenemos que esperar el carnaval, tenemos que, claro, por el carnaval particularmente es interesante porque rompes con la, con la vigilancia de Dios, Claro. ¿sabes? Porque Dios muere 3 días y en ese momento no puede ver tus pecados y es por eso que vos haces un carnaval, Qué loco. Ese ¿sabes? es un dato súper nuevo para mí.
Entonces rompes con el esquema del tiempo de Dios, rompes con el esquema de la vigilancia de Dios y vos puedes desatar tu, tu, tus deseos mundanos y tus deseos de sujeto. Y lo lindo de todo esto es que es colectivo, ¿no? Todo el mundo se emborracha porque qué bonito es carnaval. O sea, Sí, en verdad, o sea, todo el mundo se desata, pasa de todo y cuando se acaba el carnaval ya nada, hay que volver a la cotidianidad que sí. nos, que nos impone nuestra cultura judio-cristiana. Que tampoco ¿Sabes? digo que esté mal, porque dentro de la cristiandad existe, y nosotros ya llevamos hace 500 años, ya es parte de nuestra médula ser también una cultura cristiana. Yo que soy agnóstico, yo estoy más que seguro que yo mantendré, quiera o no, mantendré mi cultura católica, porque así fui criado, ¿no? O sea, he roto con eso, he roto con la religión, pero yo sé que nosotros culturalmente somos cristianos. O sea, no nos queda de otra ya. Es como cuando nosotros no queremos ser parte de la hispanidad, porque claro, los españoles fueron los conquistadores, todo lo que quieras, Claro. pero quieras o no, sigues hablando este idioma, sigues teniendo, genéticamente también sigues siendo parte de, y de hecho la latinidad viene de allá, pues. Y soy Arauz. Claro. Nosotros somos latinos justamente, la latinidad viene justamente de Europa, o sea, lo que es latino, la lengua, el latín viene de Lazio, y luego los romanos lo propagaron por el Mediterráneo y luego los españoles lo trajeron hasta América. Entonces, eso es la latinidad. Lamentablemente, la imagen de la latinidad que nosotros tenemos ahora es la imagen de la mujer exuberante caribeña con frutas en la cabeza que nos puso Estados Unidos cuando Cuba era su colonia. Sí, ¿Entiendes? O es sea, cierto. es chistoso porque los europeos dicen los latinos refiriéndose a la cultura caribeña. Pero lo más chistoso de todo esto es que ellos son más latinos que nosotros porque de ahí viene el latín. Entonces, No lo había pensado también así. Ve, otra reflexión. Por eso me encanta conversar contigo, porque siempre me traes cosas a colación que me hace cambiar por completo la pequeñísima idea que yo tenía de inicio. tampoco quiero que dejes de hacer la investigación por mi No, no, culpa, para ¿no? nada. No, no. Esto se mantiene, no te preocupes, pero sabes que hay algo que una vez tú me contaste y entre los documentales que me compartiste también, donde pude yo escuchar a Juan Formel, que es uno Sí de me escucho, los, de los creadores. perdóname un segundito. Tranquilo. Dame un minutito, por favor. Claro que sí, Perdóname, es que justo me entró una llamada ahorita. no te preocupes. Ya, ahora sí, perdóname, por favor. No te preocupes. Te decía que en uno de los documentales que entre nuestras conversaciones me compartiste, había uno donde salía Juan Formel, que comentaba que justamente lo que tú me decías, ¿no? Que para ellos ponerse a tocar en la calle era decir, bueno, este es nuestro momento de break, este es nuestro momento de descanso, es nuestro momento de pueblo, de compartir. Y claro, de la misma música salía el baile, ¿no? O sea, no podría ser de otra manera. Pero Ajá. también me contaste que encontraste en particular un disco de salsa política que tenía que ver con esos temas Eso es de Colombia. de Ajá, Colombia. Colombia. En los años 70 sale un disco compilatorio que se llamaba La Salsa Social. Ok. Eh, ¿Sabes qué? Ahorita lo voy a buscar más leguito, creo que yo lo tengo archivado, Ujú. eh, pero es un disco que tiene un gran contenido político. Ahora, tome en cuenta algo, para el mundo, tanto como el jazz como el blues, para el mundo que no es cubano, eh, la salsa la salsa inicia como casi, que creo que casi todas las manifestaciones populares que empiezan a fusionar culturas, la salsa aparece como un movimiento transgresor. Ujú. Ahorita pasa con el reggaetón, pero con el reggaetón es otra historia particular, ¿sabes? Hay otra lectura con el reggaetón actualmente y responde a otra lógica, pero hablamos del siglo XX, o sea, estamos hablando de que la salsa entra
como una transgresión a la visión judio-cristiana de la virtud, Mm, ¿sabes? sí. Es lo que le pasa a la lambada también, es lo que le pasa al tango a principios del siglo XX. O sea, todos estos movimientos culturales, porque no son solamente música, no solamente es notas en una partitura, sino que tienen una, una, una génesis, una génesis social, política, transgresora que quiere romper con algo que te ata. Y para el mundo es eso, ¿no? El mundo adapta y adopta la salsa Ujú. como esta herramienta transgresora para decir, hey, ustedes están haciendo esta música que es considerada como lo correcto y yo estoy perteneciendo al mundo de lo incorrecto y eso es lo que me gusta hacer. Y yo sé que a ustedes también les gusta, pero están aguantando, Ya. ¿entiendes? Y dentro de sus complicaciones, porque técnicamente la salsa es uno de los ritmos más complicados del planeta. Sí, es una Vamos a mezcla. ver, o sea, el momento de que la salsa, el son llega a Nueva York y se confunde con otro movimiento transgresor que es el jazz y que es el blues y que es Esa. todos estos movimientos de la cultura negra, se encuentra justamente la génesis africana. Son dos encuentros de dos génesis africanas, ¿sabes? Brutales. Y Sí, con recursos técnicos europeos, como el piano, ¿no? correcto, sí, sí, de acuerdo. Y el sincretismo gracias al sincretismo hay la posibilidad de crear estos fenómenos culturales masivos como la salsa. O sea, Sí. el sincretismo hace países gigantescos que son motores culturales. Mira lo que pasa en la región de La Plata, ¿no? Con Argentina, que es un pueblo de migrantes, Ujú. que claro, históricamente los conquistadores acaban con los pueblos originarios. Es un genocidio, pero luego la gente que llega es gente que llega de todo lado y todos están jodidos. O sea, somos un montón, no nos entendemos bien y encima estamos jodidos. Y después de darnos una buena paliza por un montón de tiempo, empezamos a ver que el otro tiene unas cosas chéveres en su música y yo también tengo cosas chéveres en su música. Y tengo mi idioma que es oficialmente el español, pero es chistoso poder hablar en español, pero también en código y usar el lunfardo, ¿no? La lengua de Sí, los maleantes, que actualmente habla el argentino promedio, no importa de la clase social que venga, sí, claro. ¿sabes? Es lo mismo que pasa en Nueva York con la salsa. Está música de barrios bajos, de clubes nocturnos de dudosa procedencia y de pronto Harlem. aparece la salsa como uno de los esquemas muchísimo más académicos que cualquier otro género musical. O sea, es de eso. Y tú que pudiste estar allá y palpar lo asequible que es, ¿no? O sea, si tú te juntas, por ejemplo, un cubano tocando el tres o la clave y tú le dices, oye, ¿me enseñas? ¿Qué te dicen ellos? Eh, el cubano, al tener la conciencia de la importancia de su cultura por el mundo, pues es algo que el cubano sí tiene. Y qué bueno que lo tenga, y eso sí, pucha, que es un reconocimiento muy amoroso con los hermanos cubanos, con todo el amor del mundo. Los cubanos tienen la conciencia de lo que valen, o sea, saben que son un motor cultural. O sea, y toma en cuenta que el Caribe es diversidad, porque justamente ahí todo empieza, para nosotros los americanos, todo empieza y termina en el Caribe, Ujú. porque por ahí empieza la conquista y cuando empiezan los procesos los procesos libertarios, empieza en Haití. Y Haití es del Caribe también. Sí, O sea, todo empieza y termina en el Caribe. entiendo. Eh, y ahí es donde se desata la diversidad. ¿Y tú consideras Donde des- que si yo vengo a Quito a buscar algo de aprendizaje a esta cultura, em, ¿es asequible conseguirlo? ¿O es un grupo cerrado? O sea, tú desde afuera, desde tu perspectiva, que no estás dentro de estos grupos pequeños, ¿crees Mira, que quizá sería no te pueda fácil? contestar eso porque yo no he ido así no he ido donde un grupo de salseros a decirles, oigan, locos, denme chance para aprender un poco cómo se toca algo de salsa. Ajá, Pero, mira, Quito tiene una conducta rara, porque por un lado es muy receptivo a la influencia externa. A veces tiene la conducta de una ciudad puerto, sí. porque en Quito existe muchísima diversidad musical y cultural y se lo toman en serio. Los pequeños grupos que hay de cada uno de los géneros musicales que se pueden empezar a elaborar en Quito, sí se lo toman como, a ver, no.
lo estudian, son obsesivos. Y digo son obsesivos, y digo que me voy a incluir, somos Somos. obsesivos, porque yo soy quiteño. Sí, Yo soy quiteño. Y sí, cuando me gusta un tema y me gusta un tipo de música, me obsesiono tanto y intento investigar, investigar, investigar más. Tanto así que cuando ese género musical que me gusta y en el que ahondé es utilizado por otro grupo o por otras personas que tienen la, la agudeza para poder fusionarlo con algo más, me pongo purista y digo que eso no es, no, no, eso no es verdadero. ahí No es quería verdadero llegar. porque yo, ¿sabes? Sí, O sea, el sí, meollo del asunto es que justamente nosotros nos obsesionamos, somos tóxicos con lo que nos gusta, ¿sabes? eso es lo que percibo yo. Y bueno, sí, quiero agradecerte un montón. Nos estamos ahorita ya quedando sin tiempito, pero quisiera cerrar justamente con esto porque es lo que he podido observar desde adentro, no solo como aprendiz ahorita de parte del baile de esta cultura, ¿no? Sino también como músico, Ajá. que, que es un ambiente rudo para aprender, que es un Es ambiente, rudo, es es cruel, rudo, tienes que tener un ¿sabes? carácter resiliente para estar ahí, para Sí, y permanecer. además que tienes que probar tu valía para ser aceptado. Sí, 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 Ah, totalmente estoy de acuerdo pero y esto no solo pasa con la salsa, Andrés, ¿sabes? claro, esto Esto pasa pasa con todo. con toda la... Sí, Ajá, pero eso es lo que te decía, el gran contraste de Quito es que tiene la curiosidad, pero en el momento que ya se obsesiona se pone súper cerrado y no, esto es mío y es como Gollum con el anillo, ¿no? My precious. sí, Y, y lo que me parece raro es que así como es receptivo con factores culturales externos, no es receptivo con la gente que viene de fuera. O sea, es una cultura xenófoba. sí, también Mira es lo que pasa con los mismos cubanos que llegaron hace casi 10 años a Quito. Bueno, también hay que decir que sí es cierto que el cubano lo que esperaba cuando las fronteras del Ecuador se abren y se quita no había obstáculos para que los cubanos lleguen a Ecuador, la perspectiva del cubano llega a Estados Unidos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta y hay que considerar eso, porque finalmente gran parte o la mitad de la familia de la Cuba que nosotros conocemos actualmente están en Miami y están gringo, en claro, Estados Unidos. correcto. Obviamente que van a querer ir a encontrarse con su familia, porque son tal como nosotros también, son seres profundamente familiares, son hijos del ritual, y el Por- ritual solamente es posible en una comunidad, y sí, su comunidad está en Gringolandia. ujú, Obviamente que nosotros vamos a hacer un trampolín y se les criticaba a los cubanos por eso. Ay, si es que vienen acá, ¿por qué no se quedan y tal? Y luego que no de querer a los cubanos y que no sé qué y no sé ujú. cuánto. Lo mismo pasa con los colombianos cuando llegaron, después oleadas de los hermanos colombianos que llegaron producto de la violencia que sufría Colombia hace unos años y después con el desastre social y económico que tiene Venezuela. Sí, O sea, llegan de hecho nadie conocía a los venezolanos, ¿no? O sea, sí, cuando sí, yo, recién llega la primera ola migratoria, nadie sabía cómo era un venezolano, ni qué hacía, ni cómo hablaba, ni correcto. nada por el estilo. Sí, 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 La total, única yo referencia que también, teníamos eran las novelas de principios de los 90 chuta, Cassandra y todas esas sí, cosas que veíamos, y el mismo universo, ¿no? Que el mismo universo que siempre ha ganado por los venezolanos. sí, Pero nosotros no nos dimos la oportunidad, como cultura quiteña, no nos dimos la oportunidad de ser receptivos con esas nuevas lógicas de vida que tienen y además, y también muy cercanas, ¿eh? Porque no es que nos diferenciamos en todo, hay cosas que nos hacen muy parecidos, pero no fuimos receptivos con la gente que vino de fuera y no tuvimos la flexibilidad y la agudeza para aprovechar ujú, estas nuevas lógicas culturales y enriquecer la nuestra. sí, Nos seguimos queriendo quedar en la idea de la aldea, no, esta es mi aldea y nadie dice que tiene que ser diferente y no es así, o sea, no debería ser así, claro. lamentablemente lo es. Sí, de Eh, hecho, creo Perdimos que oportunidades de culturas y de motores culturales maravillosos. sí, 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 sí. Y sabes que realmente todo lo que me cuentas, primero agradecerte por el tiempo, por la apertura siempre. A mí me No, gusta mucho mm, conversar con vos porque sacas cosas que me hacen desacomodarme de la idea que yo tengo. Y eso es chévere porque uno crece.
cuando uno se desacomoda, cuando uno se incomoda, uno crece En el y conflicto, sí, en el conflicto sí. crecemos, es verdad. Entonces, sí, primero quedarte full agradecida por tu tiempo, por lo que me cuentas, por compartirme siempre tu experiencia. Que sepas que es full valioso todo lo que me cuentas. Sabía que podía sacar buena información contigo siempre, así que te No, agradezco un muchas gracias. montón. Gracias por ser parte de mi investigación y de lo que estoy No, planteando cuando acá. quieras, cuando Y, quieras, Dan. y nada, como siempre es un gustazo hablar con vos, así que nada, un No, más bien abrazo. gracias a vos, gracias a vos por considerarme en tu investigación. Me parece maravilloso lo que estás haciendo con tus prácticas y tu visión y tu valía intelectual. Es maravillosa la oportunidad que vos tuviste para crecer en la diversidad. Tu claridad es espectacular. Yo creo que vas a sacar un muy buen provecho de esta investigación. Te agradezco mucho la confianza. Ya te digo, si yo no soy músico académico, y desde la humildad de aquello, desde no pertenecer a una voz de autoridad de académica, te agradezco mucho que hayas confiado en los criterios que yo te doy. O sea, desde que ya te digo, toda la humildad, te agradezco muchísimo. Qué chévere. Y bueno, como siempre, qué chévere hablar con vos. Ya nos veremos en Quito, Sí, ojalá, para poder conversar, comer una pizza y seguir sí. hablando de estas cosas. Sí, sí, acá ya sabes, te esperamos, tienes varias casas a donde llegar, así que espero Te verte agradezco mucho. pronto, te mando un abrazote y ya nos reuniremos. Ok, Chao, André, un abrazo también. Cuídate mucho. Chao. Cuídate mucho. adiós. Oye, Pero